Hola a todos, en esta ocasión, a petición de un suscriptor, hablaré acerca de Umbrella Academy y más específicamente en su adaptación que tuvo en la plataforma de Netflix. Esta serie se inspira en un cómic del mismo nombre, publicado en la editorial Dark House, y fue escrito por el ex vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way, mientras que las ilustraciones estuvieron a cargo de un artista brasileño. Para empezar, esta serie, a diferencia de la mayoría de series o películas basadas en cómics de superhéroes, la gran característica que tiene Umbrella Academy es que son héroes o superhéroes poco convencionales. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, desde la propia premisa de la historia vamos a notar que es muy bizarra, en cierta forma, o muy atípica, ya que nos cuentan que, por alguna extraña y bizarra razón, hubo un año en el que, al mismo tiempo, varias mujeres alrededor del mundo parieron, pero lo que tiene de especial esta situación es que ninguna de ellas estaba embarazada antes de ese mismo día. Entonces, literalmente nacieron de la nada. Y dentro de todos los niños que nacieron alrededor del mundo, un millonario excéntrico llamado Sir Reginald Hargreaves, o Harris, no sé cómo se pronuncia bien, literalmente adoptó un total de 7 de estos niños porque él intuía que tenían algo excepcional. Ahora, la serie no empieza ahí, la serie empieza muchos años después, cuando todos estos niños ya son adultos, y básicamente nos plantean que alguna vez ellos fueron un grupo de superhéroes, porque, los 7 niños tenían poderes, y literalmente su padre, el millonario Sir Reginald, literalmente los crió con el objetivo de crear ese grupo de superhéroes. Y por la misma razón te plantean que fue una infancia difícil para todos y cada uno de estos personajes, ya que él era una persona distante, ni siquiera les puso nombre, les puso literalmente un número de acuerdo a como los fue obteniendo. Ellos mismos son los que se buscaron un nombre. Entonces, literalmente te plantean que este grupo estuvo en funcionamiento cuando eran, pues sí, entre niños, adolescentes, pero cuando cumplieron la mayoría de edad, hubo un trágico accidente en el que murió uno de ellos y ese fue el momento clave en el que empezaron a separarse. Al final de todos ellos solo quedó uno, el cual era el número uno, que se llama Luther, y literalmente su padre le encomendó la misión de vigilar la luna, porque ahí tenía una base, entonces le envían un cohete y ahí estuvo todos estos años. Ahora la serie comienza, la única razón de que ellos se vuelven a reunir, porque cada quien había hecho su vida una vez que se separaron, es el hecho de que literalmente se murió su padre, entonces fueron a su funeral, y ahí vemos como cada uno, más que nunca, ya se denota claramente su personalidad y el tipo de persona que es, y ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, todos ellos tienen un conflicto paternal con Sir Reginald debido a esta infancia horrible que ellos tuvieron, aunque tenían, digamos, todos los privilegios por ser hijos de un millonario. Entonces, básicamente, todos ellos tuvieron un mal desarrollo, o sea, no son adultos funcionales, y por la misma razón son conflictivos incluso entre ellos mismos. Entonces, esto empieza a desencadenar una serie de conflictos que los separaría eventualmente, si no fuera por el hecho de que hace muchos años, mucho antes de que muriera este integrante que les dije, que es el que detonó esta separación, hubo otro de ellos que literalmente tenía la habilidad de, pues, como de teletransportarse, y básicamente un día él se dio cuenta de que podía hacer, a través de esa, pues sí, de esa habilidad, se dio cuenta de que podía viajar en el tiempo, pero no lo sabía controlar. Entonces su padre, al saber que eso era muy inestable, le dijo que no lo hiciera, que se limitara nada más a teletransportarse del lugar. Pero él, debido a que tal vez era el que, de todos ellos, era el que tenía más la mentalidad del líder, aunque no lo era en ese momento, él se reveló a su padre y empezó a viajar en el tiempo y empezó a dar saltos muy separados de tiempo, o sea, de 10 años y décadas y así. Pero el problema es que se dio cuenta de que al hacer eso no se podía retroceder y llegó a un punto, a una era, en la que literalmente era un futuro posapocalíptico, es decir, era la única persona viva en la Tierra. Entonces él quedó perdido, básicamente. Entonces cuando ellos se reúnen por el funeral y estaban a punto de separarse otra vez, justo en ese momento aparece, viaja en el tiempo, este chico que había desaparecido, con la misma apariencia que cuando desapareció, o sea, de, pues sí, como de un adolescente. Y este es el número 5, y así es como le llaman. Ahora, él les advierte, o la razón por la que él viaja es porque él les dice que en 7 días el mundo se va a acabar. Entonces básicamente ellos tienen que encontrar la manera de evitarlo, y él viajó con esa intención, ya que en el futuro de donde él proviene, él se dio cuenta de que todos estaban muertos. Entonces él tiene la teoría de que si todos trabajaban en equipo, por así decir, podrían evitarlo. Y básicamente a partir de ahí empieza pues la trama, que tiene muchas bifurcaciones con cada uno de ellos. Y aunque no trabajan 100% en equipo, o sea, digamos que van haciendo más bien dúos entre todos los que hay, nos vamos enterando de, pues sí, los rasgos de cada uno de ellos,
su personalidad y sus objetivos. Por ejemplo, el número 1, como dije, se llama Luther y es el que fue un astronauta. Y él, debido a que tuvo un accidente, como fue el único que quedó dentro del grupo y lo siguieron mandando en misiones, tuvo una cirugía y una transfusión que lo acabó modificando su ADN, haciendo que del torso para arriba básicamente tiene el cuerpo de un gorila. Entonces él ya tenía super fuerza, ese era su poder, pero eso como que lo exacerbó más. Y por la misma razón es muy inseguro, porque no le gusta que la gente sepa su verdadera apariencia. Y este chico tiene una relación con otra de las integrantes, ya que, como expliqué, todos ellos son de diferentes madres, pero fueron criados juntos. Aún así, este chico se enamoró de una de esas niñas con las que creció, y literalmente esa chava, que se llama, no recuerdo su número, pero básicamente es Allison, así le dicen, y su habilidad básicamente es que ella, a través como de una oración, como una especie de conjuro, ella puede controlar a las personas. Entonces, literalmente, ella lo que hizo cuando se independizó es que ella siempre quiso como destacar. Ella era muy ególatra, y en el sentido de que quería ser como una superestrella. Entonces ella usó su habilidad pues para escalar el mundo del espectáculo, y actualmente pues era una superestrella que estaba atravesando un divorcio. Entonces el astronauta, el dúo con el que trabaja, con el que se desarrolla su trama a lo largo de la serie, es con esta persona llamada Allison, y es porque básicamente pues sigue enamorado, ¿no? Pese a todos los años que ha pasado, y como tal, como fue su primer amor, él nunca tuvo otro. Luego tenemos a un dúo que es bastante, que tal vez sea el dúo más cómico de la serie, a pesar de que la serie en sí misma es casi todo comedia negra. El segundo dúo es Klaus y Ben. Klaus tiene la habilidad de hablar con los muertos o comunicarse o hacer que se manifieste, pero por la misma razón de que él es excéntrico, digamos que ha tenido una vida tortuosa, o sea, básicamente es un adicto. Le encanta drogarse y estar drogado, y a la vez es como muy... Básicamente es una persona muy promiscua, entonces no tiene una orientación sexual definida, él está abierto a todo. Por esa misma razón, como dije, ha tenido una vida tortuosa, y él de hecho más que nada va al funeral para quejarse de su padre y al mismo tiempo ver qué le puede robar para pues, conseguir más droga. Ese es su objetivo. Simplemente es como el personaje errático. Y la persona con la que se equipa constantemente es literalmente el miembro que se murió, que se llama Ben, por lo mismo de que él puede verlo. Este miembro que se murió, a pesar de que no tiene, pues, digamos que tanta relevancia a lo largo de la serie, su habilidad básicamente es que era como una especie de... se podía transformar como en un monstruo, Lovecraftiano, así, de tentáculos. Entonces, él más que nada es como esa voz de la razón que trata de hacer entrar en razón a Klaus. Y por eso, aparte de que está atado a él, o sea, no se puede alejar de Klaus. Luego tenemos literalmente a, como expliqué, al número 5, que es el que para mí es el mejor personaje de la serie, que literalmente, o sea, el actor es un niño o un adolescente, pero aún así es impresionante la capacidad actoral que tiene, ya que literalmente te crees que es un hombre maduro. Porque un detalle importante de esto es que se supone que todo el tiempo que él se quedó en el futuro atrapado, él llegó a envejecer, a tener más o menos unos 60 años. Entonces literalmente en el futuro un agente de una organización que básicamente como que controla el tiempo, eso se dedican a monitorear que las cosas pasen como deben de pasar, dio con él y lo decidieron como contratarlo como una especie de sicario, ¿no? Ya que se dieron cuenta de que sería muy útil para la organización. Entonces Cinco estuvo todo ese tiempo, cuando pues era un hombre mayor, trabajando en esa organización, y es así como se dio cuenta de que iba a pasar ese gran desastre. Entonces básicamente él, cuando regresó con este cuerpo de niño. Por eso digo que tiene una gran capacidad actoral quien lo interpreta. Y básicamente pues es él, ¿no? Él es el que va haciendo toda esta investigación de primero qué detona el apocalipsis y luego cómo detenerlo. Después tenemos a Diego, el cual su habilidad básicamente es como, o sea, al principio es como controlar cuchillos, pero básicamente más bien te explican que más bien él controla cualquier proyectil que sea pequeño, que sea enviado hacia él, incluso como las balas, por ejemplo. Entonces básicamente te explican que lo que Diego tiene era un complejo como de antihéroe. ¿Qué significa eso? O sea, se siente como de manera simbólica, o sea, como una especie de Batman, como un vigilante, ese que quiere hacer justicia, pero al mismo tiempo no se quiere someter, ¿no? Digamos que pues, a las ataduras legales o cosas así. Entonces él más que nada pues básicamente con una compañera que él tiene que es policía se encargaba de investigar crímenes. Y por último tenemos a Vanya, la cual es la número 7 y básicamente ella no tiene ningún poder, y en eso se basa su arco, en la acomplejada que creció debido a esa situación y el hecho de que no sabía cómo destacar en una familia donde todos son especiales y donde nadie le presta atención. Entonces ella, lo que ella hizo fue dedicarse a la música y se concentró en tocar el violín, sin tener que explicar todo lo que van las dos, porque hay 2 temporadas, todo lo que trata la serie. Básicamente la serie nos narra las desventuras de todo este equipo tratando de detener el apocalipsis, y en el proceso se dan cuenta de que, por ejemplo, Vanya resulta que
en realidad sí tiene poderes. Y de hecho, básicamente en la primera temporada ellas se dan cuenta de que ella es la detonante del apocalipsis. Entonces tratan de unirse para enfrentarla y detenerla, básicamente. En la segunda temporada ellos viajan literalmente en el tiempo hasta 1960, pero en diferentes años de los 60, como un año separado entre cada uno. Y esto se debe a que literalmente intentó salvarlos, ese número 5, de un gran desastre. Entonces la única forma que se le ocurrió fue viajar en el tiempo, y entonces no sabía dónde terminó, por eso terminaron en los 60. Y ahí obviamente cada uno tiene su propio desarrollo en esa temporada, en el que explotan lo que ya vimos en la primera. Pero lo que para mí es importante o vale de destacar de Umbrella Academy, para la gente que no la ha visto, es el hecho de que básicamente sus personajes son muy humanos, en el sentido no solamente de que tienen defectos, como ya expliqué, sino en el hecho, en el cómo presentan de forma metafórica muchas situaciones, al grado de que te das cuenta de que esa serie, por ejemplo, algo que tiene, a diferencia de otras series igual de ciencia ficción o de superhéroes, es que no se toma tan en serio así como las cosas que pasan. O sea, hay muchas cosas que tú puedes pensar que son absurdas, o que los escritores o quien sea que hizo la historia pues no le importaba mucho como hacértela muy creíble. Él más que nada se centra en eso, en el desarrollo de personajes y en una trama que te intriga, más que en el hecho de que sea realista. Entonces a lo largo de la serie vemos cosas muy raras, como por ejemplo que su madre de ellos básicamente era una robot que hizo su padre, que era como la sirvienta de la casa. Y literalmente tenían un mayordomo que básicamente era un chimpancé que hablaba. A ese tipo de cosas me refiero. Pero aún así, esos propios personajes que son, digamos que atípicos, son lo que nos llama la atención, ya que literalmente no porque sean algo irreal significa que las actuaciones o lo que nos tratan de transmitir no sea real. Por ejemplo, en el caso de Diego, que es este que le dije que tiene complejo como de antihéroe, él nos explica que de niño era muy inseguro al grado de que pues tenía problemas para hablar o tartamudeaba. Entonces literalmente de todos ellos, él sí, aunque sabía que era un robot, la sirvienta, él de verdad tenía un lazo con ella, en el sentido de que de verdad la veía como su madre y la apreciaba. Entonces, por ejemplo, cuando ellos se vuelven a reunir, que es cuando empieza la serie, se dan cuenta de que la robot se llama Grace. Literalmente esta Grace como que ya no está funcionando bien. Entonces básicamente se le va el pedo en muchas cosas. Entonces Diego llega a la conclusión de que por más que él la quiere y él la valora, y se dan cuenta de que todo el mundo le dicen que deberían como apagarla por su propio bien, Diego se opone porque le digo que él la ve como su madre. Pero él, al ver que de verdad ya no lo puede reconocer y ver cómo se hace daño a sí misma, en el sentido de pues, que comete errores, él llega a un punto en el que él decide apagarla. Y esto es una clara metáfora a la gente que tiene Alzheimer, o básicamente la gente que está sufriendo básicamente una enfermedad degenerativa. Entonces hay veces en las que los hijos tienen que tomar esas decisiones difíciles. En el caso de 5, que es el que viaja en el tiempo, su mayor conflicto que nos presenta la serie, al grado de que él mismo casi básicamente, además de que sí es muy egocéntrico, es el hecho de que él literalmente estaba enamorado de un maniquí, porque es lo único más cercano a lo humano que él tuvo durante todos esos años. Y aunque es un maniquí y obviamente nunca habla, tú entiendes el valor que tiene para él y su historia, y vas comprendiendo cómo perdió la cordura. Es como un poco triste al mismo tiempo que lo estás viendo. Luego está el caso de Allison, que para mí, o sea, sí tiene una historia, pues sí, se puede decir que triste, pero para mí no es tan triste, ya que ella misma pues, es la causante de la mayoría de sus propios problemas. Y es que el hecho de que te explican que ella se divorció porque literalmente usaba su habilidad con su hija, y entonces su pareja no le parecía eso bien, de que así controlaron a un niño por control mental. Entonces perdió la custodia y entró en esa pues crisis de que no podía ver a su hija. Y en el caso de Luther, el conflicto que él nos muestra es que él se da cuenta de que su padre lo envió a la luna, pero porque quería deshacerse de él básicamente, no porque realmente tuviera una misión. Entonces él perdió casi toda su vida en un lugar solo, inhóspito, y se dio cuenta de que él, todo lo que creía, era el único en el que realmente creía, en lo que le decía su padre, de que ellos nacieron para un propósito mayor. Pues se dio cuenta de que su vida no tenía sentido, ¿no? Entonces entra en una gran depresión. Y Klaus, a pesar de que lo vemos, pues sí, o sea, él en teoría debería ser la persona depresiva, aunque siempre está haciendo como los chistes, o siempre está cayendo en situaciones pues deplorables en muchos aspectos. En realidad Klaus también sufre y tiene su propio trastorno, ya que casi sus poderes a él lo atormentan, al grado de como si fuera una especie de esquizofrenia. O sea, él no puede controlar cuando los oye y eso. Entonces se dio cuenta que la única manera de poder silenciar eso era a través de las drogas, por eso se convirtió en un adicto. Y ahí es donde nos damos cuenta que, por ejemplo, a lo largo de la primera temporada nos damos cuenta de que él, por enfrentarse a esta organización,
que es en la que alguna vez estuvo el número 5, que básicamente son los villanos de la serie, ya que ellos dicen que el apocalipsis debe hacerse sí o sí, o sea, no hay de otra. Entonces, literalmente, por una situación que ocurre en la serie, Klaus termina viajando al pasado, más o menos como por los 60, 70, y ahí se enamora de un soldado que básicamente estuvo en la guerra de Vietnam y murió ahí. Entonces, literalmente, Klaus pasó toda esa experiencia con ese soldado y él también se convirtió, pues básicamente, en veterano. Entonces ahora tiene esta herida, que él se dio cuenta de que por primera vez en su vida había alcanzado la felicidad y la perdió, y que literalmente nadie lo va a entender, porque literalmente era alguien de otra época y está muerto. Entonces esa es la situación con Klaus. En el caso de Bane es el lidiar de que no puede aceptar su propia muerte. Y básicamente con Vanya, al principio a mí se me hacía el peor personaje de todos, porque era el más soso. Era un personaje que es interpretado por Ellen Page, entonces era como muy del tipo de personajes que ha hecho Ellen Page, o sea, de la chica que nadie le presta atención y entonces se siente todo el tiempo, tiene la autoestima baja y todo gira en torno a eso, a su síndrome de inferioridad. Pero cuando vi por segunda vez esta serie y me centré más que nada, o sea, analicé mejor, digamos, su historia, me di cuenta de que en realidad puedes comprender a Vanya una vez que comprendes que le mintieron desde que era niña, el hecho de cómo la apartaron socialmente, sus inseguridades y el hecho de que al final fue manipulada por otro tipo que básicamente era un psicópata. Todo eso te das cuenta que al final obviamente la trastorna y es ahí cuando la puedes comprender, y su caos. Y al mismo tiempo, de hecho, su diseño cuando es villana es muy chido. Y básicamente lo que te va a ofrecer Umbrella Academy a lo largo de sus 2 temporadas es una historia alternativa o poco convencional en comparación a la mayoría de series o películas de superhéroes, que te va a llegar más que nada por medio de los personajes y al mismo tiempo te va a mostrar una interesante historia que yo no creí que fuera posible, porque si nos ponemos a analizar, nadie imaginó que por ejemplo ese cantante algún día haría una historia tan fascinante, y realmente tiene talento Gerard Way. De esa forma es como esta tragedia que va imperando en ellos, o sea, ellos más que evolucionar, o sea, sí crecen como personas, van teniendo más tragedias, ¿no?, en su vida que se les van acumulando, y eso alimenta su propia subtrama de cada uno de ellos. Y eso es más que nada lo interesante de la serie, más que la trama principal del apocalipsis y eso. Entonces, si ustedes no la han visto, yo se las recomendaría que le echen un ojo, le den una oportunidad, ya que no se van a arrepentir. Y al mismo tiempo, en cuanto a valores de producción, a mí se me hace que es de las mejores producciones o de las mejores cosas que ha hecho Netflix en general. Así que, si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse para que puedan ver más videos como este. Y si tienen alguno que otro, como he dicho anteriormente, tema o video que les gustaría que yo hiciera, déjenme en la caja de comentarios para que yo lo tome en cuenta. Sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.